Seguimos, si os parece. Vamos a... Al final no nos va a dar tiempo nada más que para hablar de esto, porque de esta primera charla. Que vamos, no pasa nada. Si la segunda charla era la menos interesante de todas, porque iba a hablar del anticristo, que es un tipo que no tiene interés. Bueno, entonces, si queréis... Bien, estábamos en el Apocalipsis, que añadía, decíamos, 21 hechos a los 4 de Daniel, y ahora estábamos viendo ya otros hechos que también, como el de Elías y Enoc, como el de San Juan, o sea, vamos, no sé, ir contando cuántos llevamos ya, 21, 4, más 3 o 4 más, pues ya llevamos casi 30 hechos para configurar la película. Entonces, ahora otro de los hechos que habla el Apocalipsis es este, el anticristo, le llama se queda así. Ya viene César. César, o sea, se desenchufó solo. Entonces, el anticristo le llama la bestia. Así. A ver, le dice, va a ser un gran orador de atención creciente, que va a hablar de paz y seguridad. Pero no esto que está últimamente saliendo, diciendo que si el acuerdo, va a salir un acuerdo ahora, que si el yerno de Trump, que si no sé qué, que no sé cuánto, que eso es el anticristo porque va a sacar un acuerdo que le dicen que va a ser paz y seguridad gracias a ese acuerdo. Ese todavía no es el acuerdo del anticristo, o sea, eso no es cuando el anticristo diga paz y seguridad. De hecho, hay otros analistas que dicen, no, están vendiendo esto simplemente para que empiece la guerra entre Israel e Irán, ¿no? Que es otra de las cosas que están profetizadas en Zacarías, ¿no? Pero bueno, y lo venden como paz y seguridad, ¿no? En su momento dice que presentará al mundo un fuerte elemento de sorpresa e impacto mundial que generará un desconcierto inicial. Un prodigio inesperado con pruebas incontestables que dejará al mundo en situación de shock. Algo como el día 11S. ¿El 11S qué pasó? Todo el mundo se quedó, ¿cómo es posible esto? Y eso permitió implantar una serie de leyes inmediatamente, porque todo el mundo estaba propenso a admitir cualquier planteamiento para que no se repitiera. Pues algo así parece que va a pasar. Algo que hasta el profeta Daniel, dice, se sintió atraído por el ruido de las grandes cosas que decía. Y dice Daniel también que por su habilidad no caerá en descrédito, sino que triunfará el engaño. Pues aquí tenemos otro elemento del escenario. Va a hacer su plan dentro del plan del diablo. Esperaros algún día la gran sorpresa. ¿Cómo es posible que esto ocurra? A ver, te lo vuelvo a hacer, ¿qué pasa? ¿Quieres hacerle la foto? Venga. ¿Ya? Seguimos. Luego, en el Apocalipsis se habla también de que Dios va a hacer unos nuevos cielos y una nueva tierra. He aquí que yo creo unos cielos nuevos y una tierra nueva. Las cosas pasadas no serán recordadas ni vendrán a la memoria. Los cielos nuevos y la tierra nueva que voy a hacer permanecerán ante mí, oráculo del Señor. Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia.
Y dice el Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra pasaron. Por tanto, otro elemento más para el escenario. Vamos allí hasta el final, ¿no? No sé cuántos hechos llevamos ya. Un montón. Os dije 28 charlas y yo creo que cada una de estas cosas daría para una charla, ¿eh? Ahora vamos a hablar de los patrones proféticos y especialmente de uno, que es el patrón de las fiestas mosaicas. ¿Bien? Nuestro Señor habla constantemente en el Evangelio de que si había llegado su hora, si no había llegado su hora, si sabía que era su hora, si no sabía... ¿Qué es eso de su hora? Pues ha llegado su hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, etc. Ahora mi alma está turbada y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esta hora, para esto he venido a esta hora. Y pone este ejemplo también, la mujer cuando va a dar a luz está triste porque ha llegado su hora. O sea, hay una hora que se está refiriendo a la muerte suya. Nuestro Señor no podía morir en cualquier hora. Tenía su hora para morir. ¿Cuál era esa hora? Pues esa hora Jesús la sabía por su conocimiento de las Sagradas Escrituras y por el conocimiento de quién era Él y cuál era su misión. Él sabía que Él era el Cordero de Dios. Porque, aparte que Jesús vea, porque también lo había manifestado Juan Bautista, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice varias veces. Entonces, Él para morir tenía que seguir el patrón de cómo muere el Cordero Pascual. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que tu Señor tu Dios te dé, solo en el lugar que elija el Señor tu Dios para que habite allí su nombre. Sacrificarás la víctima pascual. Los corderos pascuales se tenían que sacrificar en el templo. Pues está diciendo, yo tengo que morir en Jerusalén, no puedo morir en otro sitio. ¿Y cuándo tengo que morir? El día que se sacrifican los corderos. Por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces, por eso dice San Juan, la víspera de la fiesta de la Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, por tanto, ahí nuestro Señor no puede morir en cualquier momento, tiene que morir de acuerdo con un patrón. La cosa tiene que suceder de acuerdo con un patrón que lleva la profecía en sí misma, ¿vale? Pues ahora ocurre lo mismo. Hay otros momentos que son patrón de cuando tienen que ocurrir en un próximo futuro los hechos. Entonces, porque lo dice San Pablo, dice, la ley posee una sombra de bienes futuros. Entonces, tenemos 6 más 1 fiestas mosaicas. La ley contiene eso. Entonces, la ley en esas fiestas marca unas fechas. Tú no puedes celebrar tabernáculos cuando quieres, tiene que ser entre el 15 y el 22 del mes séptimo, ¿no? Y nuestro Señor dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a ¿qué? A darle cumplimiento. Por tanto, esas fiestas tienen un simbolismo de actos redentores importantes. Por eso Jesucristo muere en la fiesta de Pascua, resucita en la fiesta del primer día de las primicias, de los ácimos, y nuestro Señor y el Espíritu Santo no viene cualquier día. La Pascua es la fiesta además de las victorias de Dios. Dios había vencido al faraón el día de Pascua. ¿Cuándo iba a vencer al pecado? El día de Pascua, en la cruz. Él establece un tiempo que son las primicias, ¿no?
Pues ¿cuándo va a resucitar Él, que es el primero que resucita? Pues el día de las primicias, no hay otro. Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, tiene que volver en el futuro, en una segunda Pentecostés. ¿Cuándo volverá? Pues en un día de victoria o en un día como ya ha venido. Pero hay otras fiestas que todavía no se han cumplido y que hay actos de la redención importantes. Probablemente esos actos de la redención que quedan por cumplir se cumplirán en las fiestas mosaicas que todavía no se ha cumplido nada especial. Por ejemplo, la fiesta de las trompetas, el primer día del mes séptimo, es muy probable que se cumpla la primera resurrección, porque dice San Pablo que al sonido de la trompeta y a la voz del ángel, los de Cristo resucitarán primero. No es la última resurrección, es la primera. Ahora hablamos a lo mejor luego de esto. El día que el pecado se vaya del mundo no va a ser cualquier día. Ya acabamos de ver la casualidad de los 1150 días, ¿no? El día que aparezca la cosecha del reino, que todos estemos transformados en un abrir y cerrar de ojos y en una nueva tierra, ¿cuándo va a ser? Pues en una fiesta de tabernáculos, sin duda, ¿no? Y la última fiesta, la dedicación, el día que se resuelva el problema de la gran abominación, de la primera abominación, pues será probablemente el mismo día que se resolvió la abominación primera, la de Antíoco, que por eso se fundó, se hizo la fiesta de la dedicación, ¿vale? Entonces hay un patrón. Por tanto, la ley posee una sombra y no penséis que he venido a abolir la ley. Entonces, a lo largo del año, las fiestas mosaicas están estructuradas. Hay unas fiestas que están en la primavera, en marzo, abril, mayo, que son las que Jesucristo hizo los actos redentores de la primera venida. Pero hay otras fiestas que son en otoño, en donde estamos por ver qué ocurre, incluida la fiesta de invierno. Capítulo 10 de San Juan, allí está Jesucristo en la fiesta de invierno, dice, y predicó unas cosas que son sombra de bienes futuros. Entonces, para reconstruir temporalmente el final de los tiempos, para hacer nuestro escenario, nuestra película, pues hay que meter también estos momentos de fiesta que quedan por cumplir. Por tanto, ya vamos por 34, si no me equivoco. Hechos. Las 3 fiestas mosaicas de otoño más una fiesta de invierno. Estos 4 hechos no están citados en los plazos de Daniel, pero fijaros que los plazos de Daniel caían en estos hechos, al final, con un poco de... Entonces, hay que meterlos también al escenario, los patrones, ¿no? Entonces, nuestro Señor cumplió el día y la hora de cada una de las fiestas mosaicas de primavera en su primera venida. La Pascua Él murió el 13 de Nisan al atardecer, cuando llegábamos al 14, que era el día que había que salir andando. Él murió el día y la hora en que comienza el sacrificio del Cordero Pascual. Dice el Evangelio, era el día de la preparación. Señal de haber obtenido nuestra liberación espiritual. Hay un bien futuro ligado a esa fecha. En Ácimos Omer, pues él subió al cielo el día y la hora en que el sacerdote presenta en el templo las primicias de la cebada, el primer día de la semana, que es cuando está mandado que se haga. Y digo yo, cuando le viene a tocar allí a la Magdalena, ¿qué le dice? Espérate, que no he subido. Es temprano todavía, pero no es la hora en la que todavía el sacerdote está ofreciendo ese sacrificio. Espérate un poco, porque yo me voy a presentar en el templo del cielo a la hora que aquí, en el templo de la tierra, se está ofreciendo las primicias. Porque soy la primicia
de los hombres del futuro. Eso es señal de nuestra futura resurrección. Y en Pentecostés lo mismo, el Espíritu Santo vino el día y la hora en que el sacerdote hacía en el templo de Jerusalén la ofrenda de las primicias de trigo. Después de 49 días de cebada, viene el día final, que es la de trigo. Que es señal de las virtudes, dones y carismas que otorgará que otorga al alma el Espíritu Santo, de las que ahora solo tenemos las primicias. Ahora tenemos las primicias del Espíritu, dice San Pablo. En la nueva época tendremos el Espíritu completo, el full. ¿Vale? Entonces, ¿sería lógico pensar que se cumplirá el día y la hora de cada una de las fiestas de otoño? Trompetas, el anuncio del arrepentimiento de los pecados y la señal de la primera resurrección o las de los de Cristo. La expiación, la expulsión del pecado del pueblo fuera de la ciudad, señal de la purificación por el fuego, del castigo. Tabernáculos, el final de las cosechas anuales, la acción de gracias por las cosechas, y la señal de la separación definitiva del trigo, la cizaña, y el final del caminar por el desierto, entrada en la tierra prometida, recuerdo de haber vivido en tiendas. Las tiendas son habitaciones temporales, como nuestro cuerpo mortal es una habitación temporal respecto a nuestro cuerpo inmortal. Señal del cambio de nuestra habitación corporal, que ahora es no permanente y que vendrá a ser permanente después. Señal de la nueva tierra que esperamos, en la que habite la justicia. Por lo tanto, hay cosas que aunque que no podemos decir que no sabemos cuándo va a ser, no podemos decir que no sabemos el día ni la hora, tontamente. Va a ser en estas fiestas. Por tanto, nos veremos en una fiesta de tabernáculos en una nueva tierra. ¿Cuándo? En los próximos años. Empezar a aprender del calendario hebreo, si queréis saber cuándo. No va a ser en marzo, no va a ser en febrero, va a ser entre septiembre y octubre. Entonces, estamos esperando ahora el cumplimiento de estas 3 fechas, o de estas 4 si queréis, incluida la de la dedicación, ¿vale? Bien. No voy a hablar más del patrón de la expiación. El simbolismo de tabernáculos ya lo he repetido, porque si no, no terminamos. Es el simbolismo de las cosechas, es el final del caminar por el desierto con las cabañas, con todo. Ellos ahora, Dios les manda vivir 7 días en cabañas. En Jerusalén, y entonces dices, ¿y eso qué es? Señal de que estamos viviendo en una tienda temporal. Vamos a vivir en una tienda definitiva. Fijaros, de hecho, Zacarías, todos los países tienen su fiesta nacional, ¿verdad? Supongo Perú no sé cuál es, pero cualquier fiesta nacional. 28 de julio. En España tenemos el 12 de octubre. Cualquier país tiene la suya. Y es debida a un hecho importante que ha ocurrido para esa nación, ¿verdad? Cuando lleguemos al futuro reino, ¿en el reino va a haber fiesta nacional? Seguro. Y será debida a que ha ocurrido un hecho importante. Porque si no, pues lo dice Zacarías. Dice: el Señor será rey de toda la tierra. Aquel día el Señor será único y su nombre único. Ya estamos en el reino, ¿verdad? Dice: cuantos queden de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, cuantos queden de todo lo que pasó, subirán de año en año a postrarse ante el Rey, Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de tabernáculos. En tabernáculos es cuando va a ocurrir lo principal, que hemos sido cambiados a inmortales.
Y eso se va a celebrar en el futuro para siempre. Es decir, los israelitas, si hubieran sabido el calendario antes, habrían sabido qué día iban a ser libres. Pues nosotros ya sabemos el calendario israelita, ya sabemos el día que vamos a ser inmortales. ¿O en qué semana? No es... Como la fiesta es una semana, pues no sabemos el día, ni la hora, pero la semana sí. Nuestra liberación se celebrará en la fiesta de las tiendas. Luego, muy posiblemente, la venida para liberarnos ocurrirá en una semana de tabernáculos en el mes séptimo. ¿Os parece lógico? Casi que sí, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues tenemos el segundo periodo aquel que determinaba Daniel, desde que ocurre el castigo hasta que ocurre ya la entrada total, pues hay un periodo que es entre tabernáculos y Pascua. Y en ella, pues hay varios hechos que dice la Sagrada Escritura. La transformación, la nueva creación, la conversión de los judíos, porque los judíos hoy siguen esperando al Mesías, la primera venida. Y entonces se van a equivocar, lo dice el Señor. Dice, vais a seguir a uno que va a venir en su propio nombre. Yo he venido en nombre de mi Padre, no me habéis seguido. Otro vendrá en su propio nombre, a él le vais a seguir. Claro, habrá un día que vean que ahí va, este nos ha engañado, ¿verdad? Solo después que vean que este nos ha engañado, solo después de que se haya destruido al anticristo, ellos dirán, ahí va, era el otro, el que vino ya. ¿Sabe? Se convertirán, ¿verdad? Los que quedan. Y entonces, por tanto, tiene que estar después de la expiación, que es cuando pierde el anticristo. Luego ya estamos en tabernáculos, ya estamos en este periodo. Aquí, pues, la conversión de los judíos. Luego estará la fiesta de la dedicación, esta de diciembre. Este es tabernáculos, que es una semana. A continuación empezarán a convertirse más a los judíos, los que queden, y luego la dedicación. ¿Para qué? ¿Qué significa la dedicación? La abominación ha destruido la Eucaristía. Tiene que venir otra vez la Eucaristía. El Señor tiene que volver a hacerlo. ¿Cuándo vendrá? Pues digo yo que en una fiesta de la dedicación. Luego habrá un juicio de las naciones. ¿Os suena que eso puede encajar con un miércoles de ceniza? Miércoles de ceniza es ayuno, penitencia, etcétera, ¿verdad? Pues sí. Y ya 1335 días. ¿Cuándo? Pues cuando ha pasado la Cuaresma. Y entonces ese día vendrá ya dichoso el que llegue. Ya eras inmortal, ya tienes Eucaristía, pero te falta la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuándo nos darán la plenitud del Espíritu Santo? Probablemente en una Pascua. 1335 días después de... Entonces este periodo de acceso al reino no es un periodo de un día, ya en un día ya está todo. Es un periodo que lleva unos días, o sea, lleva 6 meses. 6 meses desde el punto de vista de la historia es como el rayo que brilla en Oriente y termina por Occidente. Sí. De hecho, nuestro Señor no tiene por qué venir en tabernáculos. No tiene por qué venir en la conversión. Donde sí que tiene que venir es en la fiesta de la dedicación, o sea, para hacer la Eucaristía. Y a lo mejor también para el juicio de las naciones. Periodo de 40 días. 40 días en la historia, ¿qué es? Nada, ¿vale? Como el rayo que sale por Oriente. Y luego ya el Señor no tiene por qué estar visiblemente en la tierra. Esto se llama venida intermedia, le llamaba San Bernardo. O el principio de la parusía. El Señor aparece, parusía. Pero luego, el final de la parusía ya será otro momento, después de pasar unos 1000 años. ¿Vale? En la Pascua la Pascua es fiesta
de victoria. Fueron liberados de la esclavitud egipcia. Comenzó el traslado a la tierra prometida. Dios utilizó la situación de Pascua, el 14 de Nisan, es luna llena, por narices, porque empieza con la luna nueva el mes, luego 14 días después es luna llena. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la segunda Pascua, Jesucristo fue el Cordero inmolado. Su sangre nos liberó, así como en la primera, la sangre del Cordero fue la marca. Barred la levadura vieja para que ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual. Hubo una señal en las estrellas, un eclipse especial del sol, el día que murió nuestro Señor en la segunda Pascua. Pues habrá una tercera Pascua, en donde comenzará el verdadero caminar para llegar a esa nueva tierra. Habrá una tercera Pascua en la que será la apertura final del reino eucarístico, para vivir de otro modo ya, como si no hubiera habido pecado, para llegar a la recapitulación. En una Pascua, yo diría, estaremos restaurados. Y ahí empiezan 1000 años para estar recapitulados. Cristo sea todo en todos. Voy uniendo ya los conceptos, ¿no? Bueno, hay otros muchos patrones proféticos que son aplicables a los últimos tiempos y que pueden incrementar nuestro conocimiento, nuestra película, nuestras 28 clases esas. Por ejemplo, nuestro Señor dijo, cuando yo venga, los finales será como los días de Noé. Los días de Noé, pues hubo sus pecados especiales, que la tierra, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Por eso vino el castigo. Entonces, cuando Él venga, va a haber también un buen castigo. Pues todo lo que pasó en el caso de Noé se puede empezar a aplicar. Los días de Lot también dice. ¿Qué pasó en los días de Lot? Sodoma y Gomorra, ¿no? Y ahora se está viendo lo de Sodoma. ¿Se puede aplicar al patrón, a la película? Dice San Pablo, cuando el Éxodo se escribió para los que vendrían en los últimos tiempos. ¿Qué pasó en el Éxodo? Pues en el Éxodo, un pueblo esclavizado, a través de unos hechos extraordinarios y pasando por un desierto, llegó a una tierra prometida. ¿Qué pasa ahora? Un pueblo esclavizado, los cristianos, a través de unos hechos extraordinarios profetizados, sellos, trompetas y copas y esas cosas, pasando por un desierto y dificultad, van a llegar a una nueva tierra. Igualito, por eso, todo lo que vimos en el Éxodo hubo plagas. Sí, en los últimos tiempos va a haber plagas, seguro. ¿Las plagas entraban en todas partes en Egipto? No. ¿Dónde vivían los hebreos? No había granizo, no había mosquitos, no había nada. Entonces, ¿las plagas van a ser en el mundo entero o va a haber una zona o unos sitios donde no van a entrar las plagas? Eso hay que ir montándolo en la película. ¿Y cuál es esa zona? Pues bueno, ya no os digo toda la resolución del Sudoku, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Pero tiene que haber una zona. A lo mejor os interesará vivir en esa zona. Yo qué sé. Para que no nos caigan las plagas, ¿no? En el Éxodo se llamaba Gosén. ¿Dónde está el Gosén ahora? Tiene que haberlo. En otra charla hablaremos de ello. No os dejaré. Luego viene, por ejemplo, decía el parto de la mujer. Cuando una mujer va a dar a luz, pues sí, le duele, pero ¿luego se acuerda? No. Es más,
¿Soportaría los dolores la mujer sin pensar en el niño? No. Pues ya sabéis lo que hay que pensar en la nueva época, porque si no, no vamos a soportar los dolores. Patrón, ¿no? Para la película. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pues es un patrón también para este momento, también es profecía, porque la Iglesia no está pasando por una pasión y no va a pasar por una muerte cuando se acabe la Eucaristía y no va a resucitar después mejor y más bella. Pues a meter todos los... A ver cuándo le dan los azotes, a ver cuándo toda la pasión, le escupen y la coronan de espinas y todo. Y las cosas que están pasando, pues verlas desde esa perspectiva. Y entonces tendréis otra esperanza, otra fuerza para ver lo que se va a ver. Si ya lo que se está viendo es fino, pues lo que se va a ver no os digo, pero si visto desde el punto de vista del patrón, se pasa con más esperanza. En la destrucción del templo ya hemos dicho, el patrón cae el 9 del mes quinto. Encaja exacto. Por ejemplo, los 12 y los 72 enviados por delante a anunciar el reino. Ahora va a hacer falta que alguien anuncie el reino. ¿Se ha montado el Señor su equipo de anunciantes del reino? Pues sí. Se llaman primicias, ¿no? Hay que contar con ellos. Pues lo que hicieron estos señores, cuando volvieron los 12, estaban contentos de lo que había pasado. Se alegró el Señor en aquella hora. ¿Y qué les dijo? Veía yo al diablo, Satanás, caer como un rayo. Todo eso va a pasar ahora, también, con estas gentes. Os doy sugerencias para vuestra meditación personal. Los patrones son muy útiles, proféticamente hablando. Bueno, y hay otros muchos. Balaam, Jezabel. Balaam era el profeta del desierto. El profeta del desierto en el Antiguo Testamento que profetiza contra Israel. Quiere ir a profetizar y no puede. Pues ahora también, o sea, hay un profeta Balaam del desierto. ¿Os suena o no? ¿Quién? Del desierto. ¿Quién es el profeta del desierto hoy? ¿Mahoma os suena profeta del desierto? Que nos está dando la lata ahí profetizando contra los cristianos, ¿eh? Y Jezabel, ¿quién es Jezabel? Jezabel era la profetisa que tenía 400, la profetisa, o sea, ella se había asumido un cargo espiritual, profetisa, ¿no? Y tenía 400, enseñaba a adorar a Baal. Eso hacía, y luchaba contra ella Elías. Esa era. ¿Y ahora quién? ¿Quién ha sido entronizada como diosa en nuestros tiempos? Voy a decir más datos. En la Catedral de Notre Dame. La diosa Razón, República Francesa. Razón, la diosa Razón. En la República Francesa fue entronizada en la Catedral de Notre Dame. ¿Somos herederos las repúblicas de la República Francesa? ¿Hemos entronizado a la República Francesa con la diosa Razón incluida en las repúblicas? Por eso vamos a pasar a un reino que es muy distinto de una república. ¿En qué se diferencia un reino de una república? ¿En qué? La ley, ¿quién la hace en la república? El pueblo, en la democracia, en sus parlamentos. ¿Quién hace la ley en el reino? El rey.
¿A dónde hemos llegado con las leyes hechas por el pueblo? ¿Quién nos... Y cuando España era la madre, ¿quién rompió el sistema? ¿No lo rompió la masonería? Que empezó a dividir. ¡Buf! La de cosas que dice entonces Jezabel. Cuando se piensa un poco. Bueno, y hay patrones estelares. Por ejemplo, en las estrellas hay un patrón que se da en las fiestas de la Inmaculada. Por ejemplo, el día que se aparece la Virgen de Guadalupe, había una conjunción de Venus y el Sol. El día que se apareció, que nació la Virgen, que ya ha revelado, no el día que nació, el día de la Concepción Inmaculada, 9 meses antes de su cumpleaños, había una conjunción Venus y Sol. 9 meses antes era la Inmaculada Concepción, ¿no? El día que emana el agua en Lourdes ella ¿cómo se apareció? Como Inmaculada Concepción. El día que emana el agua había conjunción de Venus y Sol, etcétera. O sea, hay patrones. Por tanto, el día del triunfo de la Inmaculada, a lo mejor también hay una conjunción de Venus y Sol. Así que no debemos desdeñar tampoco lo que dicen las estrellas, lo mismo que los magos, los Reyes Magos. A ver si salen astrónomos de Lima. Bueno, y hay otros muchos, no sé ya cuántos hechos llevo, debo llevar 40 ya, para montar la película. Ahora falta el guionista. A ver quién y se la ofrecemos a Hollywood, a ver si quiere. Bueno, pero además hay otros muchos libros proféticos en el Antiguo Testamento. Voy a ir diciendo solo rápidamente otros hechos que quedan ahí en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Isaías habla del engaño del anticristo, habla de la nueva tierra. Jeremías habla de la caída de Babilonia, habla de muchos datos del anticristo. ¿Quién es Babilonia? Ahora hay una nueva Babilonia, hija de la Babilonia de los caldeos, dice. Pues en Jeremías habla mucho de la caída de esa Babilonia, como ciudad, como nación, como pueblo. Pues dice que sí, da muchos datos que hacen pensar en Estados Unidos. Sí. En el Apocalipsis hay una caída de la Babilonia también, capítulo 18. Y justo antes de caer dice: sal de ella, pueblo mío, para que no te pase a ti el castigo por sus pecados. En fin, muy interesante. No tengo tiempo de ir contando todo el guión. Ezequiel habla de muchas cosas, habla de huesos revividos. ¿Suena eso a transformación? Habla de una invasión de Gog, que termina un día en que hay un gran terremoto, hasta los peces ese día sufren el terremoto. Pues parece que eso será ese vuelco de la tierra. Habla de un nuevo templo de Jerusalén, en la nueva tierra. Templo de piedras vivas. Oseas habla de que quiero amor y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se aplica eso en nuestro tiempo? Dice: mi pueblo muere por falta de... ¿Os estoy dando conocimiento conocido o conocimiento desconocido? Por eso muere el pueblo, porque le falta esto, la escatología. Amós habla de una crisis económica y dice que un día, a mediodía, se puso el sol. A mediodía se puso el sol, la tierra hizo así.
Joel habla de que el sol se puso negro, la luna roja, habla de que en aquellos tiempos vuestros jóvenes verán visiones, etc. Todo eso se está ocurriendo, se está viendo. Bueno, Miqueas habla del resto de Israel. Esto es un resto del nuevo Israel. Nahum habla de Zorobabel, que es el que reconstruyó el templo. Zorobabel es figura de alguien que va a reconstruir el templo, va a hacer el templo de piedras vivas. Habacuc vuelve a hablar de la invasión de Gog. Sofonías habla de la inundación del mar, cita varias ciudades de Israel que serán inundadas. Esas ciudades llegan ahora mismo, la cota es 154 metros. Casi como lo que dijo Santa Rosa de Lima. ¿Llegará el mar hasta dónde? Hasta la Plaza de Armas. ¿Cuál es la cota de la Plaza de Armas? 160 metros. Parecida a la de Israel, ¿no? Ageo habla de la reconstrucción de ese nuevo templo, habla de Zorobabel y Josué. Zacarías vuelve a hablar de Zorobabel y Josué. Zacarías habla de 2 rollos volando y otros 3 que van en las alas van contra Elam, van contra Persia, Irán. Y esos misiles, pues deben llevar alguna bomba nuclear. Habla de la fiesta del reino, que ya hemos dicho. En tabernáculos iremos todos. ¿Cuántos hechos llevamos ya? ¿50? ¿60? Unos cuantos, ¿no? ¿Está bien definido el escenario? ¿Os parece poco profetizado? Pues en el Evangelio todavía hay más. Malaquías habla de Elías. En los evangelios hay un discurso escatológico de nuestro Señor, habla de las parábolas del reino, que también tienen que ver con el escenario, habla de la parábola de la cizaña, que ya hemos hablado, de la vigilancia, del juicio de las naciones. San Pablo habla de la conversión de los judíos, en la carta a los romanos. En la carta a los corintios primera habla del orden de la resurrección. En la segunda de Tesalonicenses habla del catejón, de la apostasía, del poder engañoso. San Pedro dice que son cielos nuevos y tierra nueva. Santiago habla de Elías. Judas habla del engaño del anticristo. Está completo el panorama, ¿no?, para hacer el escenario. Solamente hay que meditar. Por ejemplo, este es el tema de Zacarías. Volví a alzar los ojos, tuve una visión, era un rollo volando. Rollo, pues la gente se cree que es un libro, no. Me dijo el ángel, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo de 20 codos de largo. 20 codos de largo ya es un misil de tamaño, etcétera, de tamaño nuclear. Ezequiel pues habla de la invasión esta, dice, subirás contra mi pueblo Israel. Israel no es esto ahora mismo. Esto ahora mismo es Judá, son los judíos. Cuando Ezequiel hablaba, Israel es el reino del norte. ¿Dónde se han ido las 10 tribus del reino del norte? A las viejas naciones cristianas. Cuando entonces esa invasión ruso-musulmana, pues va a terminar yendo contra las naciones europeas. Hay otras muchas revelaciones privadas que dan hasta mapas de cómo se va a producir esa invasión. Pero cuando llegues a los montes de Israel, que están aquí, en los Pirineos, dice, yo haré temblar la tierra, temblarán las aves, los pájaros, los peces, vendrá el aviso. Y entonces, pues entonces esa invasión, que este es su esquema, pues terminará aquí, donde hay poca distancia entre un mar y otro, y son bajos los estos, y entonces pasará lo que pasó con Faraón. ¿Qué le pasó a Faraón? El mar se tragó su ejército. Pues aquí está el sitio donde el mar se va a tragar el ejército. Y lo describe de otros muchos modos, Ezequiel.
Y cayó la Gran Babilonia, hombre, la Gran Babilonia. No me acordaba que tenía aquí para hablar de la Gran Babilonia. A ver quién es la Gran Babilonia y a ver qué dicen. ¿Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? Está bien, ¿eh? Está bien descrito, el martillo de toda la tierra. ¿Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones? Todo esto es Jeremías capítulos 50 y 51. He aquí un pueblo, viene del norte, una gran nación, y muchos reyes se levantarán de los confines de la tierra. Empuñan arco y jabalina. Son crueles, no tienen misericordia. ¿Quién le puede venir por el norte? ¿No será por el estrecho de Bering? Más bien China. Son crueles, no tienen misericordia. Su voz ruge como el mar. Y a caballo van montados, alineados como un solo hombre para la batalla contra ti, hija de Babilonia. No es la antigua Babilonia, es la hija de Babilonia. Venid contra ella desde los últimos confines, abrid sus graneros, convertidla en montones y destruidla por completo, que no le quede nada. Fuerte, ¿eh? Las palabras de Jeremías. No termina. Te llenaré de hombres como langostas. Ese muro que quieren hacer, se creen que es para que no suban, pero me parece que va a ser para que no bajen. Te llenaré de hombres, dice, espada contra sus caballos y contra sus carros y contra todos los extranjeros que están en medio de ella. Y serán como mujeres cobardes, quiere decir, ¿eh? Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Babilonia ha sido tomada. ¿Quién lo diría hoy, verdad? Menudo escenario hay aquí. La tierra tiembla y el clamor se oye entre las naciones. Eso de la tierra tiembla también está dando una señal de tiempo, ¿verdad? Prenderé fuego a sus ciudades, el cual devorará todos sus alrededores, como cuando Dios destruyó a Sodoma, a Gomorra y a sus ciudades vecinas. ¿Y por qué no se predica esto? Si es de Jeremías. En un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego. Como para vivir allí, ¿eh? Pues todavía más dice de Babilonia. El mar ha subido sobre Babilonia. No le basta una invasión. Con la multitud de sus olas ha sido cubierta. Porque tiene mares por todos lados. ¿Por qué? Porque en una hora ha quedado asolada tanta riqueza. Y todos los pilotos, los que navegan de puerto en puerto, los marineros y cuantos bregan en el mar, se quedaron lejos. Oh tú, que moras junto a muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. ¿Hay detalles del escenario? Muchos, ¿verdad? Hay 4 profetas que avisan de escapar de Babilonia antes de que reciba ese castigo. Dice, el primero, el Apocalipsis. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Zacarías dice, a Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Allí hay judíos? ¿Hay Sión? Dice, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Los inmigrantes van a agradecer haber salido. Eso es lo que parece. Huid de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida. Jeremías, no perezcáis por su culpa, pues este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su pago. Y todavía me queda un cuarto. Salid de Babilonia. Huid de los caldeos.
con voz de júbilo anunciad, proclamad esto, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Como para estar allí. No sé por qué se empeña tanta gente de abajo en ir subiendo para arriba. Si ya le queda cuatro días. Bueno, como veis, todo esto al final se puede ir poniendo en un cronograma, se puede ir poniendo y vas construyendo tu película, tu escenario, que está bastante completito, ¿no? Y yo digo, ¿y con esto se ha acabado la profecía? Pues todavía no, todavía no. Quedan las revelaciones privadas, de las cuales las reinas son las apariciones de la Virgen María. Y la Virgen todavía nos añade detalles, por si no hemos comprendido bastante, en diferentes lugares. Por ejemplo, cualquier aparición mariana no es porque sí, sino es para decirnos algo. Es una revelación privada. Entonces decimos, pero vamos a ver, si no está ya todo revelado en la Sagrada Escritura, entonces ¿para qué se aparece la Virgen? Pues se aparece porque no hemos comprendido todo lo que está revelado en la revelación pública, que es en la Sagrada Escritura. Desde luego yo no estaría dando esta charla si no hubiera sabido y seguido apariciones marianas. Gracias a las enseñanzas que la Virgen va dando, yo he comprendido mejor las Sagradas Escrituras. Y ahora os lo enseño así, primero con la Sagrada Escritura, para que todos digáis, ah caramba, sí que estaba. Y ahora os digo cosas que dice la Virgen añadidas. Las apariciones marianas son revelación, no es una nueva revelación, sino que es esclarecedor de la revelación pública. Toda aparición mariana sigue tres elementos: un plan espiritual, mejor dicho, un mensaje espiritual, un mensaje doctrinal y un mensaje profético. Y eso es cada aparición mariana. Pero luego, en su conjunto, las apariciones siguen un plan espiritual, un plan doctrinal, un plan profético, o sea, de profecía. Entonces, el plan de enseñanza doctrinal de las apariciones marianas está unido al magisterio de la Iglesia. En Guadalupe, su figura alude a los 5 dogmas marianos. 3 de ellos todavía no estaban definidos cuando se aparece la Virgen de Guadalupe. Ella dice, yo soy la perfecta siempre Virgen, Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Ya ha dicho 2 dogmas en esa frase. Yo tengo mucha información de esta descargable en este web, que es mi web, garabandal.org.es. En Lourdes, ella confirma que es la Inmaculada. Yo soy la Inmaculada Concepción. En Ámsterdam, ella dice que la Asunción, el dogma de la Asunción, precede al último y más grande dogma, que es el del abogada, medianera y corredentora. En Garabandal, la Virgen ya asume el papel de corredentora y dice esto en su mensaje, el segundo: debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. ¿Lo ha dicho en singular? ¿Lo ha dicho en segunda persona o en primera persona? Primera. No ha dicho, debéis evitar la ira de Dios. No. Ha dicho, debemos. Ella se está implicando. Sigue implicada. ¿Sobre vosotros con vuestros esfuerzos? No. Ella dice, sobre nosotros. Con nuestros esfuerzos vamos a evitar la ira de Dios. Ella es corredentora, abogada, medianera. Este es el esquema de la Virgen de Guadalupe. Aquí esta flor está indicando que es Madre de Dios. Este lazo está indicando que es Virgen.
Toda la imagen es una imagen de una Inmaculada, clásica del Renacimiento. Aquí abajo está un ángel llevándola, esa es la Asunción. Aquí está rezando como una abogada. Aquí está en medio del sol y nosotros, que la estamos viendo. Por tanto, es en medio, es medianera. Las gracias que manda el sol pasan por ella. Y además es corredentora, porque está pisando la media luna, símbolo del diablo. En su imagen hay un plan doctrinal, siempre en las apariciones de la Virgen, Y también ha habido un plan espiritual. Cuando se aparece en Ridibach, les dice: poneros esta medalla. Y empieza a haber muchos milagros, ¿verdad? Cuando se aparece en la Salén, le dice: hay que ir a misa los domingos, porque si no vais a tener unas cosechas horribles, y hay que evitar los juramentos sin motivo. Cuando se aparece en Lourdes, dice que hay que rezar el rosario. Va como creciendo, ¿no?, su nivel de espiritualidad. Cuando se aparece en Fátima, dice: la devoción al Inmaculado Corazón, no solo rezar el rosario, sino los 5 primeros sábados y la comunión reparadora. Cuando se aparece en Garabandal, está enseñando que a las niñas la vida sacramental en medio de las obligaciones ordinarias. Cuando se aparece en Medjugorje, habla de 5 piedras, que son la oración desde el corazón, el ayuno, la lectura de la Biblia, la confesión y la Eucaristía. Ha ido habiendo un plan de mejora espiritual del pueblo católico, ¿no?, en esas apariciones. Pues igual que hay un plan doctrinal y hay un plan espiritual, hay un plan profético. Y la Virgen ayuda mucho a montar la película. En Guadalupe ella se presenta como la mujer del Apocalipsis que batalla con el dragón. En la Salet dice: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Va a haber revueltas europeas, el francés contra el francés, el italiano contra el italiano, el inglés contra el inglés. Va a haber destrucción de ciudades: París por el fuego, Marsella por el mar. Fátima: el Papa será muerto por un grupo de soldados que le dispararán tiros y flechas. Los mares, ríos y nubes se saldrán de su cauce. ¿Lo sabíamos ya por la Sagrada Escritura? Sí, pero ella lo aclara más, por si todavía... O a lo mejor también ha ocurrido al revés. Gracias a que ella lo dice, pues hemos buscado dónde está en la Sagrada Escritura todo esto. Al final mi corazón triunfará. Eso es parte del escenario, ¿verdad? Porque si no, si todo va a ser catástrofe, ¿no? En Garabandal se habla de 4 acontecimientos globales. Uno, el aviso, que es la iluminación y la catástrofe asociada. El milagro para la conversión del mundo. El castigo de intensidad condicional, según la respuesta del hombre. ¿Y qué más? Una era de paz posterior. Y en Akita, ¿de qué se habla? Del castigo, peor que el del diluvio. Va haciendo un plan, ¿verdad? Bueno, fijaros, pero todas con un optimismo. Al final, fijaros, siempre habla de que detrás viene algo muy bueno. En la Salet dice: entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa, imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todos los hombres, por todas partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Está bien, ¿no? O sea que al final todo tiene su porqué.
En Fátima se dice, por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo un tiempo de paz. En Ámsterdam se dice, cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana, sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. Sin embargo, los pueblos junto con la Iglesia tienen que rezar mi oración. La verdadera paz, pueblos, ese es el reino de Dios. El reino de Dios está más cerca que nunca, he dicho. Y en Garabandal dice, tras el castigo habrá una gran paz y el mundo entero se convertirá. La Iglesia y el mundo entero cambiarán tanto que no lo podemos imaginar. Al escenario, a la película, ¿eh? Tiene que tener buen fin esta película. Al final se casan. En esta película, ¿eh? Y lo mismo en la realidad de como lo ha pensado los santos, las cosas en todo el siglo XX, ¿no? San John Henry Newman hablaba de los sermones del anticristo, San Juan Bosco de los sueños proféticos, habréis a lo mejor muchos leído sus libros. Vladimir Soloviu habla del breve relato sobre el anticristo, que da muchas pistas, ¿no? Benson es el que habla del amo del mundo, que recomienda el Papa Francisco, también da muchas pistas, ¿no? Las apariciones de Fátima, pues mi corazón triunfará. La festividad de Cristo Rey se hace en el año 25, reinado de Cristo, con la encíclica esta, Quas Primas, que habla de todo esto que viene, ¿no? En 1948 ya se han cumplido señales auténticas, ¿no?, de los últimos tiempos, ¿eh? Y en 1950 ha habido un dogma de la Asunción al cielo que nos ayuda mucho a entender los últimos tiempos, porque ella es la que va primero. Y entonces Juan Pablo II hablaba de la civilización del amor, ¿no? También. Hay una esperanza en eso que viene. Pero no sé por qué, se disuelve, no se habla de ello, no sé qué. Pero si rascas un poco, esto es la fe de la Iglesia. Y entonces ya podemos completar un poco más el esquema, ¿no? Todo lo de abajo era la Sagrada Escritura y ahora pues añadirle cosas de lo que va diciendo la Virgen. Y aquí tenemos un plan muy completo de escenario de lo que nos viene en los próximos 10, 12, 9, 15 años, ¿no? Esto es lo que tenemos por delante, ¿eh? Y en conclusión, entonces Dios ha fijado los tiempos y no los deja indeterminados. Dice, los que estaban reunidos allí en la ascensión le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les contestó, no es cosa vuestra conocer los tiempos que el Padre ha fijado con su poder. O sea, están fijados los tiempos, ¿eh? Segundo, Dios anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, puesto que ha fijado el día que va a juzgar a la tierra con justicia, lo dice San Pedro. Fueron desatados los 4 ángeles, preparados para la hora, el día, el mes y el año en el que iban a matar a 1/3 de los hombres. El número de la tropa de caballería era de 200 millones. ¿Marca Dios los tiempos? Pues claro que los marca, ¿eh? Y Él dice que los marca. Y Dios avisa y da pistas temporales. Dice, el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Y dice, Dios, desde el principio yo anuncio el final, desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Dice el libro de la sabiduría, si fueran sabios, discernirían su porvenir. Y dice, la sabiduría conoce el pasado y conjetura el porvenir, conoce de antemano las señales y los prodigios, así como la sucesión de épocas y tiempos.
Si decimos que no sabemos de esto, sería lo mismo que decir que no existe la sabiduría divina ahora mismo en la tierra. Y eso sería ir contra el Espíritu Santo. Entonces, hay muchos que dicen, pero si ya ha dicho nuestro Señor que no se sabe el día ni la hora. Digo, sí. Y efectivamente, durante siglos no se sabe el día ni la hora. Pero nuestro Señor no ha dicho, y nadie lo sabrá jamás. Cuando esté cercana la segunda venida, ¿podría ser desvelado este misterio? Respuesta, en rigor, las palabras de Jesús no lo descartan que sea conocido. Nadie sabe en aquel momento. Pero, ¿y en el futuro? ¿No? Interpretaron que las palabras de Jesús cierran absolutamente la posibilidad de conocer cuándo. Es una opción muy radical. Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, y San Vicente Ferrer, santo, opinaron que sí que se sabrá y lo razonaron. Decía San Vicente Ferrer, es que si no se supiera, los cristianos estarían en franca desventaja frente al anticristo. Entonces, es lógico pensar que el Señor revela su secreto a sus servidores que son los profetas. Y de hecho ya se han cumplido señales profetizadas que anuncian su venida. La vuelta de los judíos a su tierra, la apostasía generalizada y la falta de fe en la tierra, los ataques a la familia mundiales y sistemáticos, que habla San Pablo a Tito, los nuevos tiempos de Sodoma y Gomorra ya se están cumpliendo. No sé si el otro día, nada más llegar aquí, me han contado historietas recientes de esta Semana Santa. Estamos allí, pero en cualquier país se dan ahora mismo. La proliferación de apariciones marianas y de visiones, que la copa ya está rebosando, ¿verdad? El Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. La pasión mística de la esposa del Cordero se está cumpliendo. Por tanto, si se están cumpliendo las señales, ¿cómo decimos que no pasa nada? Nada más, yo diría pues que es diabólico decir eso. A mí cada vez que me dicen, es que ¿por qué nunca se predica de esto? A mí se me abren las carnes, vamos, o sea, es tremendo que no se predique de esto. Hay otras señales que están viéndose aproximar, como la muerte mística, lo de la Eucaristía se está viendo, que llega, ¿no? La abominación de la desolación, el santuario y el ejército pesoteados, se están viendo que llega, la crisis económica global, la invasión de Gog, todo eso, si ya se ha quitado el tratado que impedía las armas nucleares de tamaño medio, que son con las que se puede trabajar la invasión de Europa, la esclavitud y la liberación del éxodo, estamos esclavizados cada día más. Ejemplo. Y la segunda Pentecostés también se está viendo venir, porque también está habiendo un florecimiento espiritual desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, a Daniel se le dijo, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Vuelvo a decir, al tiempo del fin sí se sabrá. Se lo dijeron a Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ningún impío comprenderá nada, solo los sabios comprenderán. Dicho por Daniel. ¿Cuántos por ahí dicen, si yo de esto no tengo ni idea? Pues oye, Daniel ha dicho que ningún impío. Por tanto, va a llegar un tiempo, en el tiempo del fin,
en el que las palabras dejen de estar ocultas y selladas. Y se abre la comprensión de todo esto. No sé si en esta charla se ha abierto un poco más la comprensión, pero gracias aquí a Daniel, a Jeremías y a Isaías, principalmente. Y yo, si queréis, podemos aceptar preguntas. Esto es el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, recientemente restaurado. Y yo, cualquier pregunta que queráis, pues aprovechamos, y ya tenemos todavía, pues eso, 15-20 minutos por si queréis alguna pregunta. Venga. Una consulta. Yo paso esto, por si puedes hablar así, te oyen todos. ¿Por qué, si esto es, digamos, usted lo sabe, ahora estamos nosotros, por qué los sacerdotes no lo divulgan? ¿Por qué dicen que es que causa pánico, que causa miedo, que causa qué sé yo? Bueno, a ver, ¿por qué? Deberían responder ellos, ¿no? En primer lugar, quiero decir, yo diría, es evidente que hay una ignorancia en el clero sobre esto. Pero no es una ignorancia de estos últimos 5 años, ni de estos últimos 50. Es una ignorancia que yo diría que por lo menos lleva 5 siglos. O sea, no estamos hablando... La escatología ha venido siendo pues una cenicienta entre las ciencias eclesiásticas. Ya he dicho, el tratado de Dios consumador, de eso 4 líneas en todos los libros de teología dogmática. Entonces, el problema es a dónde nos lleva esto. Si Dios le ha entregado a la Iglesia lo que se llama el depósito de la revelación, y ese depósito tiene como el 100%, si tú te callas de tu depósito de la revelación el 30%, estás siendo tan hereje como el que dice que la Virgen no es virgen. Lo que pasa es que nadie te va a acusar de hereje, porque si dices que la Virgen no es virgen, inmediatamente todo el mundo te dice hereje. Pero si te callas, nadie te puede decir hereje por callarte. Entonces, hemos llegado a una situación en donde el Señor tiene que intervenir, también por este motivo, porque su Iglesia, al no predicar todo el depósito de la revelación, está haciendo que la sal se vuelva sosa y solo sirva para ser pisoteada por los hombres. Y eso el Señor no lo puede admitir. Eso el Señor, por el honor de su nombre, tiene que actuar. Y así lo dice en Ezequiel y en muchos sitios. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos la primera petición? No, santificado sea tu nombre. En este momento, al olvidar la escatología y todo esto, la Iglesia no está santificando el nombre de Dios. Así de fuerte lo digo, pero es verdad. Y entonces tiene que venir algo nuevo. El modo de que venga es que desaparezca lo viejo. Y se está viendo venir la desaparición de lo viejo. Lo he dicho de muchas formas. La Iglesia viene a la de Juan, ya se acaba la de Pedro. ¿Qué dice San Pablo? ¿Sobre quién se asienta la Iglesia? Dice, sobre los apóstoles y sobre los profetas. ¿Qué ha pasado en la historia? Que los apóstoles no quieren ver a un profeta ni en pintura. Que lo último que le puedes decir a un obispo es tengo unas visiones, o la Virgen se ha aparecido allí. A todo obispo le gusta que la Virgen se aparezca en la diócesis de al lado, pero no en la suya. Y finalmente, ¿cómo terminan haciendo eso? Pues enseguida que ocurre una cosa de estas,
silencian al profeta sistemáticamente, tardan en estudiar las apariciones marianas. Es que es muy difícil, es que es muy complicado. Pero oye, tardan 50 años fácil, Garabandal lleva más, entre otros. Y es evidente que todo lo que dice es Sagrada Escritura. Todas las profecías que dice Garabandal están en la Sagrada Escritura, lo acabo de demostrar. ¿Y por qué tardan 60 años la Iglesia en decir algo? Entonces, claro, esto al final tiene sus consecuencias. Si los apóstoles hacen uso de su autoridad que Dios le ha dado para callar a los profetas, el resultado es que el Espíritu Santo no puede introducir la frescura que en cada momento necesita la palabra de Dios para instruir a su pueblo y para llevar a su pueblo a la santidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues algo de eso se está viendo, ¿no? Y entonces pues claro, la iglesia petrina se va a acabar y va a venir la iglesia juanina. ¿Ves la trascendencia de dejar el 30% de la revelación guardado en el baúl? El Señor necesitaba ese 30% de la revelación porque era la ilusión para su pueblo. Era la nueva tierra, la no muerte, etcétera, todo. ¿Qué más ilusión que eso de su revelación? Y van los apóstoles y lo entierran. Eso es grave. Eso no es de un día ni de dos. Eso es de siglos. Gracias. Por acá no se oyó ¿Qué más? no se oyó bien por acá atrás. ¿El qué? Esta aclaración de la iglesia petrina y la iglesia juanina aparecía por acá atrás. ¿Está hablando usted de dos iglesias y no de la misma? No, la iglesia petrina es la que se guía por la ley. Y entonces ordeno y mando y te excomulgo por ser profeta. Y te mato por ser mensajero. Te excomulgo. El clericalismo es un ejemplo de estas cosas. Por cierto, que en América se ve mucho más que en Europa el clericalismo. Aquí no dais un paso sin que la sotana haya dicho sí. A mí me preguntan muchas veces al terminar mis charlas, a veces me dicen al fin, ¿y usted tiene permiso para dar estas charlas? ¿Sabe lo que contesto? Sí. ¿Saben cuándo me lo dieron el permiso? El día que me bautizaron. Yo no necesito que me venga un sacerdote a decir, usted puede. Y muchas veces estas charlas las he tenido que dar en lugares públicos, en un hotel, en un palacio de congresos, y no siempre ha podido ser. Vamos, solo para dar un detalle, en este viaje, pues que tenía programado y tal, pues me pidieron dar unas charlas en una diócesis de Colombia. Y las personas que los encargaron, pues fueron el lugar era un lugar de la iglesia. En cuanto se enteró el obispo, lo prohibió que yo diera allí esas charlas. Sirvió para que se organizaran en una diócesis mucho más importante, en Bogotá, y que se hayan dado charlas mucho más numerosas. Pero eso es el plan de cada día. Yo no voy a estar peleándome con un obispo, ni voy a estar diciendo, oiga, ¿puedo yo ir a dar una charla a Lima? Oiga, por favor, ¿usted sabe dónde está? O al menos, quiero decir, hoy en día los laicos, ¿no ha llegado la hora de los laicos? Pues esto es un ejemplo. Una de las cosas que se queja el Papa Francisco es de eso, que siempre decimos que ha llegado la hora de los laicos, pero aquí el ministerio principal es ser ministro de la Eucaristía. Digo, hombre, por Dios. Y todo lo que un laico quiere en América, lo que yo veo es ser ministro de la Eucaristía. Digo, pero por Dios, que dejémosle la Eucaristía a los sacerdotes, que es para eso, y nosotros empecemos a enseñar en nuestras familias, en nuestro mundo,
profesional, y utilicemos los dones para complementar lo que el ministerio sacramental. Mi formación es del Opus Dei. Sí, y allí dicen lo mismo, constantemente, a mí me han enseñado siempre lo mismo. Haz apostolado con tus compañeros de trabajo, ¿qué son estas charlas? Pues usar los dones que yo tengo. ¿Eh? Entonces, y esto es la iglesia petrina, la que ha entendido a la iglesia de un modo clericalista. Y ya finalmente es que esto no hay quien lo arranque. Y tiene que venir el Señor y instalar una iglesia del amor. Una iglesia que va por otras reglas. No estoy diciendo que no va a haber papa. Claro que habrá un pontífice. Pero ese pontífice no se va a regir como ahora. De hecho, dice Zacarías, que estará debajo del rey. Como Aarón estuvo debajo de Moisés. Como Josué estuvo debajo de Zorobabel. Y ese tiempo ya llega, ahora, en el reino. A veces, solo por decir reino, parece que inmediatamente te dicen, eres un milenarista. Digo, ¿y de cuál de los 20 tipos de milenarismo que hay? ¿Sabe usted cuántos hay? ¿Cuántos tipos de milenarismo? O sea, la ignorancia te tira piedras de este tipo que son tontas, como el que te dice, si nadie sabe el día ni la hora. Digo, bueno, pero la semana y el mes sí. Y otras muchas cosas, ¿no? Digo, siga usted por ese camino de que nadie sabe. Y el pueblo perece porque nadie sabe. Por falta de conocimiento. Eso era un poco la aclaración. Iglesia petrina, iglesia juanina. ¿Qué más? Por allí. Estoy un poco confundida, me gustaría que me aclare este panorama. Si bien es cierto, la iglesia está en crisis, los sacerdotes, algunos apoyan las apariciones marianas, otros dicen que no, los obispos, hay mucha contradicción. No entiendo a quién seguir, porque ese es el sacerdote que me da la confesión, que me dice que no hubo sacramento en mi matrimonio y me puede dar la nulidad, es el que me da de comulgar. Entonces, ¿en quién creo? ¿Con quién voy? A ver, yo no te he dicho que te salgas de la iglesia petrina. No, ni lo quiero decir, vamos, ni lo digo, vamos. O sea, no, el muro sacramental hoy en día, y hay que rezar por los sacerdotes, son los que nos traen la Eucaristía hoy. Pero lo que te estoy diciendo es, hablando en un término histórico, esto no va a seguir así, ¿entiendes? Esto Dios no lo puede mantener así porque está matando al pueblo, está matando la esperanza. Dios quiere que llegue un tiempo donde el pecado sea abolido totalmente y con él la muerte y las cosas que hablaremos mañana y pasado. Entonces, por este camino, pues como que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Mientras el Señor no actúe, pues hay que seguir por donde estamos. Pero también hay que prever que el Señor va a actuar, porque lo ha mostrado, porque lo ha profetizado, porque lo ha dicho, y no hay que escandalizarse. El cristiano formado debe saber lo que viene. Y gracias a eso, cuando llegue el ataque brutal del anticristo, podrá resistir y podrá decir, bueno, esto solo son 3 años. Y aguanto 3 años y llego a una maravilla. Paso 3 años de sepulcro, sí. Pero todavía no ha llegado el sepulcro. Todavía no ha llegado ese papa que va a decir, se ha acabado el sacrificio y la ofrenda. Pero, entonces, por supuesto, hoy protejamos a los sacerdotes, y hoy
que los sacerdotes pues también aprendan escatología, ¿entiendes? Es lo que a yo se me ocurriría. Adelante. He tenido un día, sin querer, estaba revisando unos videos y vi un programa de Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui es un actor mexicano, justamente. Es un ejemplo como una persona, digamos, que se ha dedicado a hacer solamente cine. Antes era, digamos, del mundo, y ahora es una persona convertida y está haciendo una labor, digamos, completa, digamos, de conversión para los demás, un ejemplo para toda la juventud, inclusive, sobre todo ellos, ¿no? Y así tenemos que nosotros crecer, o sea, ejemplos en nuestra comunidad, ejemplos en nuestro trabajo, ejemplos en la familia, ejemplos a donde estemos. Y justamente con el amor por delante, con nuestra conversión primero por delante, y predicar el evangelio, predicar, digamos, con nuestro ejemplo de trabajo y de la palabra. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es una afirmación, ¿no? De la pregunta sería, yo quería decir, antes del intermedio, una imagen, una figura de ahí, como decía, la mujer y el reino y el hijo varón. Pero, digamos, eso no lo ha tocado hoy día, más mañana será. No hay pregunta. Venga, más preguntas. Todo lo que yo ahora me han dicho mis cuñadas que son protestantes. Entonces estoy confundida porque yo soy católica, apostólica romana. Entonces me voy con una desazón, porque todo eso me han dicho mis cuñadas protestantes, que siempre yo estoy, cuando hablan así, yo me quedo pensando, y ahorita estoy escuchando todo lo que me dicen mis cuñadas. A ver, te aseguro que los protestantes no te han hablado de escatología como yo te he hablado. Pero ni de lejos. O sea, cuando ellos hablan del arrebato, por poner una idea, un ejemplo que hablan mucho, están hablando de quitarse de en medio. Yo no hablo nunca del arrebato así. Por ejemplo, los protestantes nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan un amor a la Biblia que los católicos vamos, poquísimo. Pero fíjate, el amor a la Biblia que ellos tienen fue por reacción a lo que dijo Trento, el Concilio de Trento, que dejó la Biblia reducida a una versión oficial y al manejo por los especialistas, en vez de un tema de oración. Es decir, ellos también tienen cosas que nos enseñan. Ahora, efectivamente, en otras cosas, dicen, por ejemplo, la Iglesia es la gran ramera. Es decir, yo ni se me ocurre. O sea, yo no estoy en ese planteamiento. Dice, el Papa es el que se monta en las bestias de las 7 cabezas. El Vaticano, inmediatamente, los 7... No, son interpretaciones no solo equivocadas, sino malintencionadas y para destruir a la Iglesia. Entonces, cualquiera puede montar una presentación que embauca ¿a quién? A la gente ignorante. Las sectas han hecho mucho daño, especialmente en Latinoamérica. Las sectas básicamente son protestantes. ¿Pero qué había detrás? Una gran ignorancia. Si la gente tuviera la formación que debía tener, ¿tú crees que se iría detrás de las sectas? Pues no. Entonces, quizás estas charlas lo que están dando es la formación a las gentes. La formación que no se ha dado. Desgraciadamente es un hecho. En cualquier sitio que yo doy una charla me dicen, ¿y esto por qué no lo dicen los sacerdotes? ¿Por qué no predican? Yo suelo decir, si en las lecturas de la misa alguna toca que sea del Apocalipsis,
ya sabemos de qué no va a ser la homilía. La homilía no va a tocar esa lectura, va a pasar como por ascuas, ¿eh? Entonces, al final, ese problema de que los protestantes hablan así, parece que hablan de lo que yo estoy hablando, pero desde luego, en absoluto. Y yo agregaría, si me lo permites, Sí, claro. que jamás oirás a un protestante hablar del reino eucarístico de Cristo, Ni de la Virgen, de las apariciones de la Virgen y de los dogmas marianos, incluyendo el dogma de la corredención. Entonces, como que hay que tomar el contenido completo de lo que hemos estado escuchando para clarificar esta duda. Sí, sí, evidentemente. A lo mejor puede parecer que suena igual algunas cosas que yo he dicho. Esto es importante, ya dice, por eso hago la pregunta. Si alguien tiene una duda o una desazón, para eso es esta sesión. Como ella está haciendo, y más vale que sí lo hagamos para irnos como con la idea muy clara de lo que está expresándose. Los protestantes, esas dos cosas, es que ni la Eucaristía y la Virgen están, vamos, es que... Y entonces, por ejemplo, te voy a contar escatológicamente un detalle que tienen los protestantes que están esperando y que yo digo que van a seguir esperando sentados, ¿eh? Que es el tema de la Eucaristía. La Eucaristía para ellos no es la presencia real de Cristo, por tanto, cuando la abominación de la desolación dice que se va a destruir el templo, ellos siguen interpretando que se va a destruir el templo de Jerusalén. Pero como el templo de Jerusalén no está construido, siquiera, pues lo que están esperando es que se construya, como si fueran judíos. Que los judíos son los que quieren reconstruir su templo y no pueden porque está ahí la mezquita. La mezquita de los musulmanes. Entonces digo yo, pues no te preocupes, que tú nunca vas a identificar una profecía que se llama abominación de la desolación. Y si no identificas la profecía de la abominación de la desolación, no vas a identificar al anticristo. Y vas a terminar siguiendo al anticristo. Es decir, tu error doctrinal va a ser tu juez. Y se va a perder por no haber creído en la Eucaristía. Y del mismo modo, los que dicen lo de la Virgen. Si tuvo más hijos, si tuvo no sé qué, tal, digo, por ahí vas a entrar. En tu error, en tu pérdida, en tu engaño. Claro, ellos interpretan el Apocalipsis a su manera, como ellos quieren interpretar, y todos están bien confundidos. Bueno, ellos interpretan con sus herramientas, y como sus herramientas no contienen la verdad completa, el resultado es que su interpretación es penosa. Y acusan a la Iglesia de ser la gran ramera, ¿entiendes? O sea, al final ya se ponen al revés. Totalmente. Más. Quería acotar lo que la señora decía. El domingo tuve una experiencia con los hermanos separados y realmente ellos son muy sutiles para hablar sobre, digamos, para podernos embaucar. Se dio el caso que fui a un entierro de hermanos separados y hicieron la homilía y hablaron, en un momento nombraron a Jesús como el gran profeta. Terminó la homilía y al salir había unas personas que decían, se acercaban y me decían, pero no se diferencia mucho con la Iglesia Católica. Bueno, yo dije, ¿cómo no se va a diferenciar si a Jesús le llaman el profeta? No hay Eucaristía, no hay un reconocimiento de María como hija como madre de Dios. Entonces ahí nomás está una diferencia. Pero sí... Y lo mismo ocurre con los judíos, ¿eh? Maravillados, ¿no? Quedaron maravillados de la forma como hablaba estos hermanos, ¿no? Que eran evangélicos. A ver, y lo mismo pasa con los judíos mesiánicos. En Estados Unidos hay mucho judío mesiánico. Y yo digo, pues si es que el judío mesiánico, si cree en Cristo, ¿cómo no cree en la Eucaristía? Si cree en Cristo, ¿cómo no cree en la Virgen? Si al final... ¿En qué se diferencia el judío mesiánico del protestante? En que sabe un poco más de hebreo. ¿Entiendes? Pero nada más. Entonces, efectivamente, lo que tú dices es totalmente cierto. A ver,
Pero también hay que reconocer que en ciertas partes son muy paralelos y también Dios a ellos les ha dado luces. O sea, quiero decir, hay protestantes de buena voluntad. Hay protestantes que te enseñan confianza en el Dios. Hay protestantes, quiero decir, a nivel de pueblo, a nivel de... Ahora, cuando llegas a ciertos temas, enseguida se les ve. A mí lo que me da pena es que reconocen que Elías fue raptado, pero no reconocen que la asunción de la Virgen María, ¿no? Bueno, porque es una mala interpretación de la Sagrada Escritura, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué más preguntas, por favor? Yo quería que te dijera algo sobre los sellos. Yo sé que tú dices los sellos. El bautismo del Espíritu, con el bautismo que me ha sido bautizar, ¿no? Pero después se habla del sello. Quisiera que me... A ver, efectivamente, el catecismo te habla de que el bautismo, el orden y la confirmación son 3 sacramentos que te imprimen un carácter. Si a eso le llamas sello y lo quieres equiparar a los 144.000, pues estás en un error, ¿entiendes? Entonces, esto de hemos sido todos sellados por ejemplo, hay muchas apariciones de la Virgen en donde dice la Virgen, pues ahora están siendo sellados porque está pasando, pero luego ves que son personas que ya murieron. Por tanto, no estamos hablando de los 144.000 sellados. Ese sello que puso la Virgen sería una gracia para cualquier otra cosa, pero no es la gracia de la que del Apocalipsis, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo? ¿En qué momento es el sello que dice usted? El sello del Apocalipsis. Pues, a ver, da bastante información el capítulo 7 del Apocalipsis. Con su padre, el nombre de su padre en la cabeza. Y dice que es el sello de Dios vivo. La diferencia entre el sello de Dios vivo y el de Dios muerto es la cruz o la Eucaristía. Y el sello de su padre, mañana o pasado hablaremos de lo que es la inhabitación trinitaria completa, en donde Dios Padre entra. Entonces, es que el sello del Apocalipsis es una cosa muchísimo más profunda de lo que cualquier pequeña, pues eso, reunión te dicen, y ahora estamos todos sellados. Le digo, pues sí, alguna gracia habrá llegado, pero no es la gracia del Apocalipsis. ¿Qué más? Allí al fondo. Más o menos, ¿cómo va a ser ese proceso de cambio entre la iglesia de la iglesia de Juan? O sea, ese proceso, ¿cómo vamos a ir nosotros identificando ese espíritu que se va a ir? Pues para eso existen unos señores que van a ser primicia de la cosecha. O sea, que va a ser en ese tiempo, cuando va a ser la iglesia de Juan. La iglesia de Juan es la iglesia de la nueva época, sí. No es la iglesia de esta época, no, es la iglesia de la nueva época, es la iglesia en donde ya no hay muerte. Y entonces ahora va a haber primicias, que son gracias de Dios, y que voy a decir, no esperes que encontrarte a las primicias con sus anuncios diciendo, venga usted a la charla que le voy a dar como primicia. No. La primicia es... actuará como nuestro Señor en Emaús, a los discípulos de Emaús. ¿Qué hizo? Les apareció y empezó a preguntar y les calentó el corazón. Y solo después de que les había explicado desde Moisés hasta el último profeta lo que se refería a él, y ya los otros decían, por favor quédate conmigo, entonces va y pum, les muestra. Ese es el estilo de las primicias. Pero claro, cuando eso se hace, la conversión es muy profunda con el que se ha hecho. Y entonces, claro, eso es lo que yo digo, el anticristo le va a tener mucho miedo a ese tipo de labor. Pero ese tipo de labor no esperéis que sea una labor pública.
ni de llenar estadios, ni de renovación carismática, ni de cantos, ni de historia. No, es la conversión del corazón, más espirituales, menos religiosos, más adoración en espíritu y en verdad. Y todo eso es en oculto. Cuando vino nuestro Señor la primera venida, ¿fue con trompetas y o fue en silencio? Pues ahora, en cierto sentido, viene así, hasta que tenga el campo preparado, y entonces llega como rey. Sí. Había una carismática francesa que decía que este tiempo es un tiempo de oscuridad. Y en este tiempo de oscuridad se van encendiendo luces, ping, ping, una aquí, otra vez. Y cuando te quieras dar cuenta, entonces esas luces marcan el campo de aterrizaje. Y será entonces cuando venga el Señor. Cuando tenga señalizado por esas luces, creo que es una buena imagen. Entonces, sí, las primicias ayudarán mucho, pero ayudarán a su hijo, en el seno de la familia, en el seno de su trabajo profesional, ¿entiendes? ¿Qué más? Y así se pasará a la época de la iglesia juanina. Bueno, muchas gracias. Oye, los aplausos para la Virgen. Vamos a rezar una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.